Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, es viernes, son las 4 de la tarde, hora del panel de Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Casos de inocentes que han sido convictos y cumplen una pena han levantado el interés público en la isla. El proyecto Inocencia de Puerto Rico se ha dedicado en los últimos 10 años a identificar a estas personas y a hacerles justicia. Por otra parte, la Fundación Fondos de Acceso a la Justicia tiene como misión proveer servicios legales gratuitos a personas y comunidades de escasos recursos económicos. Esta organización sin fines de lucro ha desempeñado un papel crucial en los últimos años en Puerto Rico después de los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia. ¿Cuál es el impacto del proyecto Inocencia de Puerto Rico en el sistema jurídico de Puerto Rico y en la comunidad puertorriqueña? ¿Cómo se desarrollan estos casos en los tribunales para garantizar la justicia de los inocentes? ¿Cómo la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia ha asistido a las personas más vulnerables de nuestro país? Soy Yalibeta Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos nuevamente, les saluda como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros del panel que comparten esta tarde con nosotros. El doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos Jorge Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, Josian, Lisa y nuestro querido decano de la Facultad de Derecho que nos acompaña en esta tarde. Es un placer estar con ustedes y estar con la distinguida radioaudiencia y teleaudiencia. Está con nosotros la licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Josian, Fernando, presidente, y a todos los radioescuchas. Y como han ya mencionado, se encuentra con nosotros hoy en el panel el licenciado Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Saludos, Fernando, bienvenido. Saludos, Josian, Lisa, presidente, buenas tardes y gracias por la invitación. No hay ningún sistema perfecto y eso aplica a todos los aspectos que dominan nuestra vida social, económica y política, y eso incluye también el sistema de justicia de nuestro país y el de cualquier lugar del mundo. Partimos de la premisa de un derecho fundamental, que es el derecho a la presunción de inocencia, y que corresponde al Estado el que tenga la obligación de probar, más allá de toda duda razonable, que una persona en efecto ha cometido un delito y que se le pueda declarar culpable, ya sea por un jurado o por un tribunal de derecho, según corresponda. Pero a pesar de ese peso de la prueba, en ocasiones no toda la evidencia está disponible al momento, no toda la tecnología que valida o permite utilizar adecuadamente esa evidencia está disponible, o peor aún, no siempre la defensa que se le presta a los individuos en el proceso penal es la más adecuada que permite que el sistema opere como debe. Hay una máxima en derecho constitucional que es mejor que un culpable esté libre a que un inocente esté preso. Y esos principios han llevado a desarrollar todo un proyecto a nivel de Estados Unidos que también se encuentra aquí en Puerto Rico, llamado el Proyecto Inocencia, que se dedica a investigar estos casos y poder provocar que se vean nuevamente en los tribunales contra la nueva evidencia o contra las nuevas tecnologías o contra los nuevos hallazgos disponibles, incluso en ocasiones confesiones que hacen posteriormente los verdaderos provocadores del delito, luego de que personas inocentes hayan pasado muchos años en la cárcel.
De igual forma, vivimos un sistema que por los costos que conlleva no siempre permiten que las personas puedan tener representación adecuada, particularmente en casos civiles donde la propiedad o los bienes de un individuo puedan estar en riesgo, y juega un papel fundamental el Fondo de Acceso a la Justicia, que provee para proyectos especializados como el que tenemos en nuestra clínica de la Escuela de Derecho para desahucios y reclamaciones hipotecarias, que facilitan que las personas puedan tener la representación adecuada y un debido acceso a los procesos de justicia, no solamente a los resultados. Usted puede tener no puede tener un buen resultado si primero no puede acceder al sistema mismo y poder participar de los procesos que ello conlleva. Sobre esos temas estaremos conversando en el panel de esta tarde, y por eso agradecemos al decano de la Escuela de Derecho el que nos acompañe. Presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión de la Organización de Estados Americanos, preparó un informe interesantísimo que pienso yo le puede dar marco a esta conversación que vamos a tener esta tarde con el decano Moreno y los miembros de nuestro panel. Ese informe lo llamaron El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Y quisiera comenzar mencionando algunas de las ideas que aparecen en su resumen ejecutivo de esta comisión, porque pienso que nos da el marco para entender las estructuras que limitan el acceso a la justicia y cómo este valor que tanto apreciamos en nuestra sociedad, de que las personas sí deben tener acceso a la justicia, está limitado por situaciones estructurales, muchas veces situaciones que la misma sociedad impone o que la misma sociedad no atiende. Voy a leer, si me permiten, un par de párrafos. El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resultan idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. Como muy bien mencionaba el licenciado Frontera, se logra el acceso a la justicia si están disponibles los recursos. Y la comisión destaca dos tipos de recursos. En primer lugar, los recursos judiciales, la capacidad de acceder a la representación legal más idónea, la representación legal con el mayor peritaje, pero también dicen ellos otros recursos, y yo destaco ahí el tema de los recursos económicos. Las personas que tienen, y ahora hago un comentario de esta primera oración, las personas que no tienen los recursos para asegurar una defensa apropiada de su caso, terminarán yendo a la cárcel o podrán conseguir demostrar que ellos realmente no fueron los culpables. Sigue diciendo el informe, en tal sentido, la obligación de los estados no es solo negativa. En otras palabras, no es solo de no impedir el acceso a estos recursos, sino fundamentalmente positiva. Y aquí viene, yo pienso que es la parte esencial de este primer párrafo, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a estos recursos. Y ahí, como sociedad puertorriqueña, tendríamos que preguntarnos si está organizado el aparato estatal de tal manera que las personas que están siendo acusadas pueden acceder a los mejores abogados, y en segundo lugar, si pueden acceder a los recursos económicos o de investigación o tecnológicos
como mencionaba el licenciado Frontera, para poder alegar y presentar su caso. A tal efecto, los estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad del acceso a la justicia. Cierro la cita y aquí me detengo en lo que estamos viviendo hoy en día, que es todo el tema de los medios de comunicación social. Entonces nos preguntamos, ¿los medios de comunicación social nos están ayudando al acceso a la justicia o nos los están impidiendo? Una obligación que imponen los cánones de ética profesional a todos los abogados es precisamente garantizar que todo el mundo tenga un acceso a la justicia. Obviamente, eso siempre entra en la pugna de si uno debe prestar sus servicios gratuitamente, indiscriminadamente, o cómo se proveen mecanismos para que esos servicios se puedan dar. Y precisamente proyectos como los que conversamos en la tarde de hoy, lo que buscan es desarrollar herramientas que puedan involucrar abogados en esos esfuerzos para hacer esas garantías, ¿verdad?, de las que hablaba hace un momento el presidente, y también facilitar que podamos cumplir con nuestras obligaciones profesionales. De tal manera que no se trata de si los derechos están ahí, es cómo esos derechos se hacen accesibles, porque tener los derechos ahí, que los derechos no sean reclamables, no sean accesibles, no haya la posibilidad para que las personas puedan acudir y pedir remedios que son necesarios a su vida o a proteger su propia libertad personal, pues haría que cualquier declaración de derechos sea totalmente insuficiente. Decano, háblenos sobre estos proyectos y cómo corren y funcionan. Bueno, siguiendo la línea del presidente y un poco lo que acabas de decir, el asunto del acceso a la justicia tiene diferentes niveles. El gobierno, por un lado, tiene que garantizar que tengamos una estructura judicial sólida, que haya tribunales cerca de donde está la gente, ¿verdad? Por los recortes presupuestarios de la rama judicial reciente se cerró, por ejemplo, la sala municipal de Jayuya. Y el que ha ido a Jayuya sabe que Jayuya es un pueblo que está lejos de todo lo demás. Y entonces, ¿dónde la gente de Jayuya va a ir a buscar órdenes de protección? ¿Dónde la gente de Jayuya va a ir a pelear una multa de tránsito? Y pueden parecer cosas pequeñas, pero a veces pueden ser vida o muerte también, ¿verdad? Sobre todo el asunto de las órdenes de protección. Entonces, por un lado, el acceso a la justicia lo tenemos que ver desde la estructura gubernamental, de tener tribunales cerca, tribunales accesibles, abiertos en un horario que sea útil, que sea conveniente a la ciudadanía. Tiene que tener personal, tiene que tener jueces bien capacitados, tiene que tener personal de sala, secretaría, personal de seguridad, alguaciles, demás. Así que desde el punto de vista de cómo empezamos esta conversación, pues por un lado hay que poner recursos en esa estructura judicial. Por otro lado, y como tú señalas, podemos tener la mejor estructura judicial, pero si no estamos representados adecuadamente, pues ya estamos en desventaja, ¿verdad? Y hay partes que pueden llegar al tribunal con una batería de abogados versus una parte que no tiene nada. Y se me ocurren casos de desahucio o ejecuciones de hipoteca donde el banco tiene recursos básicamente ilimitados contra pues el deudor hipotecario o el deudor de su renta, que si no tiene para pagar la renta, obviamente no va a tener para sufragar una representación legal. Y entonces ahí surgen problemas de a quién le corresponde representar, qué es una representación adecuada, quién asume esos costos, si los tenemos que asumir las personas que tenemos licencia para practicar el derecho, si el Estado de alguna manera debe sufragar. Y entonces el esfuerzo de organizaciones que hemos mencionado, como el Fondo de Acceso a la Justicia, las clínicas de asistencia legal, entra en esa conversación, pero es una gota de agua en un océano. Todavía falta mucho trabajo por hacer en esos espacios. Por una parte, volviendo al proyecto de Inocencia, ¿verdad?, que también es parte de la discusión, pensaba esta mañana que demuestra, ¿verdad?, la existencia de proyectos como este, ¿verdad?, que el proyecto de Inocencia aquí en Puerto Rico, pues se desprende del proyecto de Inocencia, The Innocence Project de Estados Unidos. En el campo, ¿verdad?, del derecho penal y, bueno, de este concepto que quizás anteriormente la Iglesia era aceptado
limitado en ciertas circunstancias. Este proyecto demuestra que la pena, en mi opinión, ¿verdad?, que la pena de muerte no es una opción, ¿verdad? Si se aplicara, ¿verdad?, la pena de muerte, si se permitiera, pues no se daría la oportunidad de revisar convicciones. La justicia humana no es perfecta y el Papa Francisco también ha hablado muy claramente sobre esto. Por dar un ejemplo, en una carta que le escribió al presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en el 2015, bien temprano en su papado, decía: la pena de muerte pierde toda legitimidad en razón de la defectiva selectividad del sistema penal y frente a la posibilidad del error judicial. La justicia humana es imperfecta y no reconocer su falibilidad puede convertirla en fuente de injusticias. Y aquí, pues lo que hacen, ¿verdad?, desde esa iniciativa del proyecto Inocencia, de revisar convicciones cuando las personas ya están, ¿verdad?, cumpliendo su sentencia, pues es una gran aportación y efectivamente da acceso, ¿verdad?, a la justicia a personas que de otra manera pues no tuvieron ese acceso. Con respecto a la Fundación Fondo Acceso a la Justicia, ya el decano Moreno había mencionado pues otros servicios o instancias que también prestan este tipo de ayuda a la ciudadanía. Las clínicas de asistencia legal, podríamos añadir servicios legales en el campo de lo penal, la sociedad de asistencia legal, la misma exigencia también a los abogados de defender al indigente, ese canon de ética que mencionó el licenciado Frontera, pro bono, ¿verdad? Pues ¿cuál es la diferencia con servicios legales o qué añade esta fundación del licenciado Charles Heimestre, que en paz descanse, pues a los mecanismos que ya existían antes? Dinero, es la contestación más sencilla. La fundación del Fondo de Acceso a la Justicia surge luego de que por el resultado de unos casos contra la banca en los Estados Unidos hubo un sobrante grande de cientos de millones de dólares que se distribuyó entre las diferentes jurisdicciones de los Estados Unidos. Entonces se funda la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia y reciben una dotación inicial de alrededor de 12 millones de dólares. Ese dinero está invertido en cuentas que generan intereses y cada año la Fundación hace una serie de donativos según propuestas que se presentan a la Junta de Directores y reparten parte de ese dinero. Por la naturaleza de los fondos están restrictos a casos de ejecuciones de hipoteca principalmente ahora mismo, pero, y aquí hay que aplaudir la gestión del presidente de la Junta de Directores, el licenciado José Enrique Colón Santana, la fundación ha ido ampliando de dónde vienen los fondos. Actualmente, por ejemplo, los fondos de suspensión, un abogado que no puede ir a su vista tiene que cancelar unos sellos de suspensión por no celebrarse la vista. Esos fondos pasan ahora al Fondo de Acceso a la Justicia. Y se están recogiendo dinero de otras partes. El interés siempre ha sido crear unas cuentas IORTA, que son cuentas que generan intereses de las cuentas de los bufetes de abogados. Se supone que por los cánones de ética uno mantenga una división entre el dinero de los clientes y el dinero de la firma. Así que estas cuentas IORTA en Estados Unidos existen. El dinero no pasa a las cuentas del bufete, sino que pasa a una cuenta IORTA, un poco como las cuentas escrow de los realtors. Y eso genera intereses, y esos intereses pasan directamente al Fondo de Acceso a la Justicia. Así que poquito a poco se ha ido ampliando la base de recaudos del fondo, y entonces al tener fondos de diferentes áreas se pueden dar para diferentes proyectos, y ya hay unas subvenciones, son más pequeñas, pero ya hay unas subvenciones para casos de naturaleza civil, de familia, casos administrativos que antes el fondo no podía subvencionar. Decano, y si mirando los años que lleva funcionando este fondo, ¿cuál es el balance, en su opinión, de casos llevados y casos resueltos? O sea,
¿Cuál es el balance del valor de esta iniciativa? Yo creo que sobre todo en los casos de ejecuciones de hipoteca, que fueron las primeras subvenciones que se entregaron a diferentes organizaciones, incluidas la clínica de nuestra escuela y las clínicas de las otras 2 escuelas. La primera subvención, de hecho, fue a las 3 escuelas a la vez, en un solo convenio. Y entonces eso ha creado un pequeño ejército de abogados de ejecuciones de hipoteca que están bien al día, no solamente en el litigio y en la defensa de los deudores hipotecarios, sino también en la redacción de proyectos de ley, en el trámite, en presentar proyectos para que haya mediación, velando que haya el loss mitigation que se supone que haya en esos casos. Así que se ha creado un grupo de trabajo en toda la isla desde diferentes perspectivas, que incluye estudiantes, incluye abogados con muchos años de experiencia, que están trabajando arduamente ese campo exclusivamente, que es algo que si no fuese por una subvención como esa, pues no se estaría dando de esa manera, porque los abogados tendrían que estar llevando otro tipo de casos. Y con resultados positivos para los clientes. Con resultados muy positivos para los clientes. Claro, con el asunto de la pandemia y hubo esta moratoria de ejecuciones de hipoteca, pues el asunto un poco se detuvo en los tribunales, pero se espera que venga una avalancha de casos y entonces pues por lo menos da tranquilidad saber que hay un batallón de personas bien adiestradas esperando que lleguen esos casos y un componente importante ha sido la educación a la comunidad. La preocupación de estas personas es que a veces llegan las cartas de cobro y la gente ni las abre porque no saben o porque tienen miedo. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy muy grande de educar a la comunidad de diferentes formas para que si están en esa situación, pues puedan buscar ayuda y solucionar el problema. Precisamente ese es uno de los grandes problemas de acceso a la justicia, que la gente no conoce los derechos que tiene, ni cómo puede defenderlos y llevarlos. Y lo vimos cuando los huracanes y los terremotos, porque mucha gente no tenía necesariamente titularidad sobre sus propiedades y para poder recibir los fondos de FEMA, para poder recibir fondos de otras ayudas gubernamentales, tenían que tener sus títulos al día, tenían que tener la documentación completa. Y otro elemento fundamental, que lo discutíamos hace un tiempo en la clínica también con uno de los proyectos que desarrollaban, es toda esta gente que tenemos en la marginación de la calle, que no tienen documentación ni siquiera personal. Muchos de ambulantes que no pueden acudir a recibir servicios a agencias de gobierno porque no tienen acceso a su tarjeta de seguro social, no tienen acceso a sus certificados de nacimiento, a su documentación personal, cosa que ustedes saben que cuando uno va a cualquier agencia de gobierno, lo primero que le piden es la documentación que utiliza y cómo la lleva. Es interesante, José, lo que eso acabas de mencionar, porque con toda esta situación de la guerra en Ucrania, cuando han salido los emigrantes a otros países... ¿No llevan nada? No llevan nada. Y se han establecido mecanismos en los países para recibirlos como lleguen. Sí. Y eso es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Y por eso cuando el Papa habla de vulnerabilidad y habla de descarte, uno de los temas que habla es el problema de la justicia, ¿verdad? Cuando la justicia está estructurada de tal manera que provoca más desigualdad que la que se supone que provea, o que está tan cerrada en su propio funcionamiento que, como decía el decano Moreno ahorita, pues la gente no llega, porque en ocasiones es ni siquiera posible llegar. Y sobre lo que mencionabas del cierre de los tribunales municipales, que realmente le llaman reubicaciones, porque cada municipio sigue teniendo un tribunal municipal, al menos con el nombre de ese municipio. En la Comisión Asesora del Tribunal Supremo de Acceso a la Justicia, cuando se presentaron los informes de esas mudanzas de tribunales, nos decían, bueno, es que ha venido bajando el uso de esos tribunales. Y decía, bueno, y sigue bajando. Digo, bueno, ¿y cuál fue la inflexión en la curva cuando los mudaron? Porque definitivamente ha seguido bajando, si la gente no puede llegar a ellos. Claro que va a bajar la petición de servicio si se vuelven inaccesibles porque están en un lugar donde no hay transporte público, que en esta isla no lo hay, no hay transporte público, hay distancias, no hay otro servicio, la gente llega y no lo pueden atender en el momento, no tiene cómo volver. O sea, toda una serie de condiciones estructurales que van de la mano con el problema. En esta discusión yo pienso, y las personas que residen en Vieques y Culebra,
Porque aún aquí en Puerto Rico, con todo lo complicado que puede ser moverse de un pueblo del centro de la isla a cualquier otro lado, pensemos en las personas que están en Vieques y Culebra. ¿Cómo se le hace valer su derecho al acceso a la justicia si las condiciones allí de transporte, de acceso son mucho más complicadas? Y por ahí lo retomaremos tan pronto regresemos, pero tenemos que hacer la pausa. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos conversando hoy en el panel sobre temas de acceso a la justicia, proyecto Inocencia, los recursos disponibles a la comunidad que necesita la prestación de servicios legales para afrontar distintas circunstancias y situaciones personales y familiares. Y por eso está en la conversación con nosotros en la tarde de hoy el decano de la Escuela de Derecho, el licenciado Fernando Moreno. Antes de ir a la pausa, el presidente planteaba el tema de Vieques y Culebra. La primera región judicial en tener sistemas de videoconferencia fue la región judicial de Fajardo, a la que pertenecen y están adscritos Vieques y Culebra. Y precisamente no solamente hay videoconferencia desde el tribunal municipal que está allí, sino también desde el cuartel de la policía, de tal manera que si hay personas que necesitan hacer denuncias o pedir órdenes en días en que el juez no está físicamente en las islas municipios, la videoconferencia se hace con la sala del tribunal en Fajardo y desde allí entonces se emiten las órdenes y se emiten los recursos para que la policía los pueda poner en vigor en las islas municipios. Pero eso ha planteado muchísimas dificultades con el paso del tiempo, igual que los sistemas de salud, igual que los servicios de salud. Usted depende de la lancha, usted depende del avión, la lancha cuando funciona, el avión cuando lo puede pagar, y las implicaciones que eso también tenía para testigos, jueces y abogados de tener que trasladarse a las islas municipios compartiendo el medio de transporte como si fueran en el mismo carro, ¿verdad? Con las implicaciones que eso tiene. A veces uno oye y piénselo de esta manera: si uno es testigo en un caso y ya le tomaron juramento y el testimonio se interrumpe, usted no puede compartir con ningún otro de los testigos ni con los abogados hasta que no le terminan de tomar testimonio. Eso es lo que nosotros los abogados llamamos técnicamente poner al testigo bajo las reglas. Entonces supongamos que usted va a un pueblo de la isla donde se tiene que sentar de testigo y hay un solo sitio donde comer, hay un solo sitio donde estar mientras se está viendo el caso, y usted está obligado a compartir ese mismo espacio en el que entonces se supone que nadie hable y diga nada, porque no pueden violentar el procedimiento y alterar los derechos de las partes. Así que es un problema, como decía el decano Moreno al principio, de estructuración. Yo recuerdo, y vuelvo a hacer referencia a la Comisión Asesora de Acceso a la Justicia del Tribunal Supremo, donde discutíamos estos asuntos, donde uno decía, bueno, pues ahora hay edificios mucho más cómodos, hay edificios donde las salas tienen ciertas ventajas tecnológicas y procesales para las partes, sobre todo las salas de familia que tienen espacios separados para que el público no escuche las discusiones de lo que ocurre en el interior de la sala. Sin embargo, ¿cuáles son los medios de transportación disponibles hacia esos centros judiciales? ¿Cuáles son las rutas de transporte público donde las hay, carros públicos y otros medios? ¿Cuáles son los lugares disponibles en el entorno para uno poder comer, para poder recibir otros servicios? Las oficinas de los abogados antes estaban ubicadas en torno a los viejos centros judiciales. Usted podía salir de su oficina, ir a atender un caso y regresar. No tenía que cerrar la oficina para hacer eso. Ahora, en donde está la mayoría de los centros judiciales nuevos alrededor de la isla, no hay posibilidad de que eso sea de esa manera. Por lo tanto, también complica la práctica para muchos abogados, sobre todo los que están solos en su oficina, que es el grueso de los abogados fuera de la zona metropolitana. Así que hay unos issues estructurales que hay que atender más allá de la provisión misma de servicios, que es lo que el Fondo de Acceso o el proyecto Inocencia vienen a
atender o a tratar de atender, porque no lo pueden resolver completamente, porque también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y ahí un servicio fundamental que prestan las clínicas de las escuelas de derecho a las que hacía referencia el decano ahorita. Así que háblenos un poco de los servicios que presta nuestra clínica y cómo se enfocan esos servicios, además de lo que conversamos sobre el fondo de acceso. Pues básicamente nuestra clínica, a mí me gusta decir que es el bufete más grande de Ponce, porque en cualquier momento está compuesta por los 15, 16 profesores que tenemos allí, más todos los estudiantes en su último año de estudio. La clínica es un requisito de graduación de 6 créditos, un año completo. Todos los estudiantes en su último año de estudio tienen que cumplir con ese requisito. Se atienden casos civiles y se atienden casos criminales en la región sur de Puerto Rico, principalmente en Ponce, pero a veces se llega a otros tribunales y es un servicio libre de costo para las personas que necesiten ese servicio, igual que pues, entidades hermanas como las que mencionamos ahorita, servicios legales y asistencia legal que atienden casos civiles y criminales. Se atienden casos graves, menos graves, se atienden casos de menores en el área criminal, en el área civil se atienden principalmente casos de familia, pero existen otros casos como desahucios, ejecuciones de hipoteca y mediación que más recientemente se han ido atendiendo también. Básicamente el proceso es bien sencillo, es por cita previa, las personas se comunican con nuestra clínica, pueden ir a la página de internet derecho.pucpr.edu y ahí está toda la información, los teléfonos de la clínica. Se le asigna una cita y un estudiante o un grupo de estudiantes entrevistan a esa persona, luego se reúnen con el profesor y determinan si pueden asumir representación legal o no. Si se asume representación legal, pues la clínica corre con el litigio y con cualquier costo envuelto en ese litigio, que la persona no tiene que desembolsar dinero. Por el tipo de institución que somos, estamos exentos del pago de aranceles y ese tipo de cosas, así que eso facilita un poco esa parte económica. Y entonces, pues, hay una mezcla, ¿verdad?, de abogados bien experimentados en la figura de los profesores y las profesoras con los abogados nacientes que son nuestros estudiantes y que tienen mucho ímpetu e interés porque están trabajando casos reales, no son casos simulados, y entonces pues hay un balance ahí interesante. Yo iba a hacer dos preguntas, decano. En promedio, ¿como cuántos casos atienden anualmente? Se deben estar atendiendo más de 100 casos al año. Más de 100 casos. Porque tenemos, como dije, hay un buen grupo de profesores. Cada semestre, pues, los estudiantes cambian. Los estudiantes están con el profesor un semestre en la parte criminal y un semestre en la parte civil. Y entonces, pues, los casos criminales, sobre todo, que se mueven mucho más rápido, pues hay un buen movimiento de ese tipo de casos y los estudiantes tienen en el lado criminal la oportunidad de ver el caso desde que llega la persona con la denuncia hasta que se dicta sentencia. En los casos civiles su movimiento es un poco más lento, así que depende de la etapa en la que se encuentre el litigio, pues esa es la parte en la que participan nuestros estudiantes, aunque siempre, ¿verdad?, los 2 semestres se entrevistan nuevos clientes y se asuman nuevas representaciones. Aunque quizás es difícil contestar esta pregunta, ¿verdad?, por lo amplia, pero un caso promedio, ¿cuánto puede durar? Estoy pensando en lo que acaba de comentar, que los estudiantes cambian, profesores no cambian, pero los estudiantes cambian. Un caso, ¿cuánto puede durar en promedio? Eso depende. Los casos criminales, como le digo, por lo general, y los menos graves son casos que se deben atender en cuestión de meses, un proceso bien rápido. Los casos graves, pues ya tienen una etapa adicional, que es la vista preliminar antes del juicio, y si es por jurado, pues obviamente unas complejidades adicionales, y esos pueden tardar un poco más, y hay un elemento de estrategia de litigio. A veces la defensa quiere que el caso se demore más o que el caso se vea más rápido, estrategia, dependiendo de las circunstancias. Pero los casos criminales, pues todos se resuelven en un marco de tiempo no muy largo. Ya los casos civiles, en promedio, creo que ahora mismo de un litigio civil ordinario son 3, 4 años. Pensando en estudiantes que ahora mismo son estudiantes de bachillerato y están considerando solicitar a la Escuela de Derecho y lo que están escuchando les atraiga, ¿qué tanto el estudiante de Derecho se involucra en ese proceso? ¿Es solamente en la clínica? ¿Llega hasta actuar de alguna manera en el tribunal o el tribunal no lo permite? ¿Cómo es el proceso? No, excelente pregunta. El estudiante que cumple con ciertos requisitos recibe una licencia provisional
para practicar derecho, como una licencia de aprendizaje. En la medida en que uno esté acompañado por un profesor, uno puede practicar, hablar, hacer las preguntas, los interrogatorios en el tribunal, firmar los documentos que se presentan ante el juez. Así que para todos los efectos, el estudiante, mientras está matriculado en el curso, por ese año es un abogado. Hay que ir acompañado por un profesor, pero uno es el abogado de caso y participa en la toma de decisiones. Quiero señalar que este semestre por primera vez tenemos un grupo de estudiantes de bachillerato, del Bachillerato de Ciencias Políticas y Derecho, que están haciendo un seminario junto con los estudiantes clínicos, así que los tenemos allí ya desde su último año de bachillerato, conociendo un poco cómo funciona la clínica y observando los procedimientos. Tremendo, excelente. El tema de acceso a la justicia, mencionábamos a lo largo de la discusión, tiene un componente público, ¿verdad?, de la organización de los tribunales y de su estructuración, tiene un componente de servicio de parte de lo que hacemos los abogados y la comunidad jurídica, pero a mí me parece que también tiene un elemento social importante. Hay estructuras sociales y hay procesos sociales que también atentan contra el proceso contra el acceso a la justicia, ¿verdad? Y elementos de participación ciudadana, de fomentar la participación, de educar a la comunidad que hablábamos ahorita, que no es solamente una cuestión que nos toca a nosotros los abogados, ¿verdad? También hay otros proyectos de la universidad, como son los proyectos de aprendizaje en servicio comunitario, como es en la clínica interdisciplinaria, que nos sirve de apoyo muchas veces a lo que hacemos en la clínica de la Escuela de Derecho, pero así también a nivel de las comunidades. Hay muchas cosas que se pueden hacer para promover el acceso a la justicia, de formación, de educación, de capacitación, incluso de resolver problemas internos de la comunidad que propician circunstancias de desaliento para el acceso a la justicia. Algunas ideas en esa dirección de qué podemos hacer más allá de los foros formales en ese proceso de fomentar el acceso a la justicia. Bueno, mencionabas ahorita los cánones de ética, y a veces cuando se habla de acceso a la justicia, la conversación empieza y termina en el canon 1, que es el que requiere que se brinde servicio competente a todas las personas que necesiten un abogado, y va un poco enfocado al tema del litigio, al tema de ya tengo el problema, ahora necesito un abogado que me represente en la corte. Pero si uno sigue leyendo un poquito más, el canon 3 y el canon 4 nos impone a los abogados y a las abogadas la responsabilidad de educar sobre el buen funcionamiento, y no solamente educar, sino también observar y hacer comentarios sobre el buen funcionamiento de los tribunales. Así que no debemos llegar, ¿verdad?, a tener la enfermedad para entonces empezar a combatir los síntomas, sino que desde la educación comunitaria. En Puerto Rico últimamente el tema de las costas se ha vuelto muy relevante, y la construcción en las zonas costeras, y son temas bien técnicos de qué es la zona marítimo terrestre, cuáles son los espacios que hay que guardar de salvamento, o las diferentes vías que hay que mantener accesibles. Y esos son temas de derecho, pero que la gente quiere y está deseosa de aprender. Y entonces esa es la conversación que hay que tener, y un poco romper con yo soy el profesional y esta es mi área técnica, sino llevar esa información y compartirla con las diferentes comunidades que la puedan necesitar. Lisa. Sí, entiendo que es algo que hace también la oficina de pro bono de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Sí. Que he visto que los estudiantes, sobre todo, salen a educar a la población. Decano, ¿cómo van con, verdad? Mencionó el tema de asistencia a los deudores, ¿verdad?, en casos de hipoteca. ¿Entiende que se da suficiente publicidad de lo que se hace desde la clínica de asistencia legal? ¿Llegan todavía personas diciendo no sabía que ustedes, ¿verdad?, me podían asistir como deudor hipotecario? Siempre se puede dar un poco más de publicidad. Por más de un año en Católica Radio tuvimos un programa sobre el tema de las ejecuciones de hipoteca, que auspiciado por la Fundación de Acceso a la Justicia. Recientemente yo participé en un foro con una invitación que hizo el secretario de Justicia de los Estados Unidos a los decanos
participamos como decanos de 99 escuelas en un foro sobre el asunto de los desahucios específicamente, porque se sabe que luego de las ayudas federales que hubo en la pandemia es muy probable que venga una ola grande de desahucios, y es un problema que desde la Casa Blanca, el esposo de la primera dama particularmente, la vicepresidenta, y bueno, hay varias personas, incluido el secretario de Justicia, que están trabajando en ese asunto. Hicieron una invitación a los decanos y aparecimos 99, incluido yo, y entonces pues se están dando ya unos pasos para trabajar ese asunto, que no es solamente ejecuciones de hipotecas, sino que queremos expandir y estamos un poco mirando cómo podemos tener alguna clínica de derecho a la vivienda, ¿verdad? Que es un concepto mucho más amplio que meramente enfocarnos en los deudores hipotecarios, sino pues cómo nos aseguramos que la gente tenga un techo, que no los discriminen por la razón que sea, los arrendadores de apartamentos o los vendedores de propiedades. Así que estamos encaminándonos un poco en mirar esos temas y traerlos a la clínica y trabajarlos desde la clínica. Y hay un servicio adicional al que no se llega directamente, sino por referido, que es el de mediación. Los casos de ejecución hipotecaria tienen por mandato de ley que pasar por un proceso de mediación antes de verse en el tribunal. Así que cuando la persona ya está en el tribunal porque tiene una ejecución planteada, el tribunal tiene que hacer un referido a que se medie el caso. Y una de las cosas que tenemos en nuestra clínica, con el proyecto original del Fondo de Acceso a la Justicia, es una clínica de mediación donde los estudiantes aprenden no solamente la parte de litigio, sino también la parte de mediar. Lo que pasa es que no es un servicio que la gente viene a buscar directamente, sino que es porque el tribunal refiere casos, y DACO también, ¿verdad? Que estamos en esa dirección. Y hay otro tema en esa línea, que es todo el tema de los casos pro se. El Tribunal Supremo resolvió hace unos años que cualquier persona que se sienta capacitada para defenderse a sí mismo y llevar sus propias causas de acción a los tribunales, tenía derecho a hacerlo sin tener que recurrir a un abogado. Pero eso plantea toda otra serie de problemas también de quién acompaña a esas personas en el proceso, o de quién se asegura de que esa persona entiende el proceso al que se está sometiendo. Incluso si el juez observa que la persona realmente no tiene la capacidad, tiene la obligación de designarle un abogado. Y eso pues ha traído toda otra serie de circunstancias también a la operación del sistema judicial. ¿Cómo ve, decano, ese el elemento del proceso y de los cambios que eso implica también para la profesión en el momento presente? En principio te digo que debería haber procedimientos en ciertos temas que la gente pueda ir y representarse por derecho propio, porque son procesos sencillos, o deberían ser procesos sencillos. Hay otras cosas que por su naturaleza, la naturaleza de la controversia que se vaya a ventilar ante el tribunal, pues se puede volver más complejo porque requiere un conocimiento de las reglas del juego, ¿verdad? De cómo empieza el caso, qué yo puedo pedir, qué documentos tengo que dar, qué preguntas puedo hacer, qué preguntas no puedo hacer. Y eso hace que el proceso se vuelva técnico, se vuelva complejo y la figura del representante legal sea indispensable. Pero hay otra serie de circunstancias donde si se hacen las enmiendas necesarias a los procesos y se simplifican lo suficiente, la gente podría ir. El mejor ejemplo yo creo que es los procedimientos de estados de derecho de la ley 140, donde uno tiene un problema con un vecino o una situación que uno necesita que un juez sea quien haga las paces con la gente y diga, tú puedes hacer esto hasta esta hora y de esta manera no. Y esos son procedimientos que son un poco más informales, pero tienen todo el peso de la firma de un juez y el sello del tribunal, y entiendo que han funcionado bastante bien. El problema con las oficinas proceso es que el tribunal nombró un funcionario y lo tiene allí orientando, y la crítica que viene desde la abogacía es que esas personas no son abogados. Y entonces de alguna manera están dando una representación legal sin estar facultados para ello porque no tienen licencia. Y entonces pues está quitándole clientes a personas que podrían dar una representación legal adecuada. O por el otro lado, ¿cuántos de esos procesos no necesariamente tendrían que verse en los tribunales y pudieran verse por métodos alternos, como lo que mencionabas de la ley 140? Exacto. Hay un elemento que quisiera
entrar ya al final de este programa, estamos llegando ya a los últimos minutos, pero el informe que hacía referencia yo al inicio del programa tiene una sección que yo la encontré particularmente interesante. Voy a leerla y me gustaría escuchar comentarios del decano. Dice que trata sobre la vigencia de las reglas del debido proceso legal en los procedimientos administrativos vinculados a derechos sociales. Pero el planteamiento que hacen es el siguiente. Al mismo tiempo, esta organización ha establecido la obligación de los estados de establecer reglas claras para el comportamiento de sus agentes, a fin de evitar márgenes inadecuados de discrecionalidad en la esfera administrativa, que pudieran fomentar o propiciar el desarrollo de prácticas arbitrarias y discriminatorias. Entonces, yo encontré muy interesante traer a la discusión este tema de posibles prácticas arbitrarias o discriminatorias en el ámbito de la discrecionalidad que tienen los agentes. De acuerdo, yo soy enemigo de cualquier cosa discrecional porque cualquier asunto discrecional se puede volver arbitrario en un abrir y cerrar de ojos. Y en la medida en que se le da más poder o se faculta a un funcionario con más poder en la toma de decisiones, sin unos límites precisos que pueden ser por ley o pueden ser por reglamentación, donde la persona que va a solicitar un remedio sabe cuáles son los remedios que están disponibles y el juzgador los debe conocer y debe adjudicar basado en esos criterios, ¿verdad?, que ya están previamente establecidos, pues se limita un poco la discreción y nos evitamos problemas de discrimen, nos evitamos problemas de este me cae bien, este no me cae bien, de favorecer a una parte o que aparente, ¿verdad? Porque la mera apariencia ya es un problema, que aparente que se favorece una parte sobre la otra. No, y pienso que por eso, como hemos estado mencionando aquí en este programa, el valor de la educación, de tal manera que las personas conozcan sus derechos, conozcan los derechos a exigir que no haya procesos discriminatorios o procesos discrecionales que no se puedan defender profundamente. Y pasó con los casos Procé. Casos Procé son los casos donde la persona va por derecho propio y no va con abogado. El resultado de los casos Procé duplicó las querellas contra jueces, porque la persona que no estaba de acuerdo con el resultado no entendía que el proceso era ir a una apelación, entendía que el proceso era quejarse del juez, querellarse contra el juez, o porque hay un uso técnico, por ejemplo, de las reglas de evidencia. Un abogado en sala probablemente lo que le diga al juez cuando tiene una objeción evidenciaria es objeción, regla tal, y el juez se la va a resolver sin más discusión, pero es un lenguaje técnico que entendemos los abogados. La otra parte dice, ya claro, como el otro tiene abogado y el juez es abogado, ya se pusieron de acuerdo y me pasaron por encima. No, es que es la parte del proceso, y por más claro que sea, son tantas las garantías que se reducen del proceso constitucional, que están en el procedimiento, sobre todo en el procedimiento criminal, que pues implica tener que estudiarlas, implica tener que formarse en ellas, y no necesariamente el que no tiene la formación y la experiencia, pues puede aprovechar y entender el proceso mismo. El juez tiene que tener el tacto y la paciencia de explicarle a la persona, sobre todo si es una persona que va a proceder. Para evitar eso que señala Frontera, pues el juez debería explicar qué es lo que está pasando, y a veces la carga en una sala municipal que está llena de gente esperando, son las 12 de la noche un viernes y hay un montón de policías con personas arrestadas, pues a veces el juez pues no tiene ese tiempo de decirle a la persona por qué, justificar su decisión ahí, explicarle eso a la persona, que no necesariamente pasa, ¿verdad?, cuando hay representación legal, que entienden el proceso, que saben ya de antemano ciertas cosas, y entonces pues es más fácil salir y explicarle al cliente lo que está pasando o antes de entrar a la sala. Agradecemos la participación del decano con nosotros en este programa en el día de hoy, y no queremos cerrar este espacio sin hacer una referencia obligada al tema de Ucrania y de la situación que está atravesando el mundo. Desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico nos unimos al llamado del Santo Padre Francisco porque intensifiquemos nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestro esfuerzo por que se dé
prontamente la paz, no solamente para Ucrania, sino también para el mundo entero. En este primer viernes de la Cuaresma que recién acabamos de comenzar, pues invitamos a todos a que esos espacios típicos y propios de nuestros sacrificios cuaresmales, del ayuno, de la abstinencia, de la limosna, de la oración, los mantengamos puestos con la confianza en el Señor, Él que es el príncipe de la paz, la traiga para Ucrania y para el mundo entero. Y a todos ustedes, gracias por cada viernes acompañarnos y esperamos verles y saludarles la semana que viene en Actualidad Pública. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.